This is for Palestine, Ramallah, West Bank, Gaza. This is for the child that is searching for an answer. This is not just a war over stolen land. Why do you think little boys are throwing stones at tanks? And we'll never really know how many people are dead. They drop bombs on innocent girls while they sleep in their bed. Israel is a terror state, they're terrorists that terrorize. I'll testify my television, televise, I'm telling lies. How many more resolutions have to be violated? How many more children have to be annihilated? This is not a war, it is systematic genocide. But whatever they try, Palestine will never die. Free, free Palestine, free, free Palestine, free, free Palestine, free, free Palestine. Hello, I'm Chris Williamson. Hola, soy Chris Williamson y usted está viendo Palestina Desclasificada, nuestro programa que se emite 2 veces por semana y expone la guerra global del régimen israelí contra la solidaridad con el pueblo palestino ocupado ilegalmente. En el programa de hoy analizaremos en profundidad la mala utilización de los fondos gubernamentales por parte de la secretaria de Educación, Bridget Phillipson, que figura como miembro del sindicato Amigos de Israel. Su respuesta al genocidio israelí de 1 año de duración en Gaza fue anunciar un proceso de contratación de 7 millones de libras para la formación en materia de antisemitismo en escuelas, colegios y universidades, porque afirma que ha habido un enorme aumento de los incidentes antisemitas, pero las estadísticas en las que se basa las proporciona el Fideicomiso de Seguridad Comunitaria, que tiene vínculos con la agencia de espionaje israelí en el extranjero, el Mossad. En nuestro primer informe, Latifa Abu Chakra analiza a uno de los beneficiarios de la generosidad de Bridget Phillipson. El gobierno británico ha anunciado que en respuesta al genocidio en curso en Palestina destinará 7 millones de libras a la lucha contra el antisemitismo en la educación. Mientras tanto, el gobierno ha anunciado que no destinará dinero alguno a la lucha contra la epidemia de racismo antipalestino e islamófobo fomentada por el movimiento sionista. 500.000 libras de los 7 millones de financiación se han concedido a la Capellanía Judía Universitaria, UJC por sus siglas en inglés, para la asistencia social de los estudiantes judíos en las universidades. ¿Pero qué es la Capellanía Judía Universitaria? ¿Una organización religiosa judía bondadosa dedicada al bienestar y las necesidades espirituales de sus estudiantes? Lamentablemente no. De hecho, es una organización sionista plenamente comprometida con vínculos directos con los asentamientos ilegales y con las fuerzas de ocupación genocidas. Echemos un vistazo al tema. La UJC es una organización benéfica que también es miembro de la Junta de Diputados y del Consejo de Liderazgo Judío. Uno de los directores de la UJC, Uri Goldberg, fue nombrado director del Consejo de Liderazgo Judío en agosto de 2024. Ambos grupos son defensores de la ideología genocida del sionismo, pero quizá la UJC sea más conocida por su capellán de la Universidad de Leeds, que está involucrado en el genocidio en Gaza como miembro de las fuerzas de ocupación. En octubre de 2023 se supo que había estado haciendo circular vídeos de sí mismo a estudiantes judíos con uniforme de las fuerzas de ocupación israelíes afirmando: nadie puede negar que Israel está afrontando esta guerra con la máxima moralidad y buena ética. Lo que Israel está intentando hacer. Lo que Israel está tratando de hacer es destruir el mal, que es lo más moral posible. Parece poco probable que esto favoreciera el bienestar de los estudiantes judíos en Leeds o en otros lugares. Secharia Deush y su esposa Nava, el matrimonio de capellanía, se había formado durante 2 años en el Instituto Strauss Amiel de Or Torah Stone. El instituto está situado en Migdal Oz, en el bloque de asentamientos de Gush Etzion, en Cisjordania. Or Torah Stone es una iniciativa educativa sionista fundada por el rabino Shlomo Riskin en Nueva York. Más tarde se convirtió en colono. En noviembre de 2023, el presidente de Or Torah Stone, sucesor de Riskin, el rabino Kenneth Brander, visitó el Frente Norte sionista. El comandante de la compañía le pidió que escribiera un mensaje a nuestros enemigos en uno de los cohetes utilizados para responder a sus ataques. Con un marcador negro indeleble, Brander escribió: para cumplir la mitzvah y la misión de aniquilar a Amalek. Or Torah Stone es, en otras palabras, una operación de propaganda y adoctrinamiento genocida. No está claro cómo el gobierno imagina que aumentará el bienestar de los estudiantes judíos al dar dinero a los extremistas sionistas genocidas.
Joining me in the studio, as you... Como de costumbre, me acompaña en el estudio nuestro experto residente David Miller, considerado ampliamente como el crítico académico más destacado de Israel en el Reino Unido. David es investigador principal en el Centro para el Islam y los Asuntos Globales de la Universidad Zain de Estambul y es codirector del organismo de vigilancia de los grupos de presión Spinwatch. Nuestra colaboradora invitada de hoy es una comentarista sobre Asia Occidental, Marwa Osman. Marwa ha sido presentadora y productora de Media Stream de Press TV y es profesora en la Universidad Internacional Maaref de Líbano. Bienvenidos al programa. David, ¿qué pasó con la pareja de capellanía anterior en la Universidad de Leeds, Zakaria y Nava Deutsch, que fueron mencionados en el informe? and Nava Deutsch, who were mentioned in the report there. Bueno, en el informe se vio la espeluznante filmación de él en la Palestina ocupada que compartió con sus estudiantes a cargo. Uno de ellos la filtró y ellos finalmente regresaron y se suponía que debían volver a ser capellanes. Hubo una gran protesta al respecto. Luego afirmaron que había habido amenazas de muerte y de violación contra su esposa y que habían tenido que abandonar la ciudad y esconderse. En realidad resultó que habían ido a visitar a unos amigos durante el fin de semana y luego lo que sucedió fue que se fueron y regresaron a la Palestina ocupada y algunos de los amigos sionistas decían, oh, esto es porque los habían echado por las amenazas. Pero los propios Zechariah y Nava dijeron, no, era el final de nuestro mandato, un mandato de 3 años. Así que eso es lo que pasó con ellos. Una situación realmente sorprendente, en la que afirmaron que la Universidad de Leeds no los apoyaba, pero en realidad la Universidad de Leeds no tomó ninguna medida significativa para deshacerse de ellos. Interesting. Well, Marwa, what do you... Interesante. Bueno, Marwa, ¿qué opinas del hecho de que miles de las fuerzas de ocupación que participan en el genocidio sean de Estados Unidos, el Reino Unido y Francia? UK and France. Bueno, no es algo para sorprenderse, porque se trata de una comunidad separada en la Palestina ocupada. Han venido de todo el mundo como insurgentes que afirman que tienen un derecho divino a estar allí mientras cometen genocidio contra el pueblo de Palestina. Y básicamente, el mundo se quedó perplejo al saberlo después de 75 años. Me sorprendió que no lo supieran. A los jóvenes, especialmente en el campamento de estudiantes, les sorprendió cuando se dieron cuenta, cuando realmente entendieron que se trata de gente de Nueva Jersey o de California o de Polonia o del Reino Unido o de Burdeos en Francia o de lo que sea en España. Y están allí simplemente porque les pagan por estar allí, porque los hay. Si van a sitios web y miras los anuncios que hace el régimen israelí anualmente, en realidad por temporadas, donde te dicen que si eres judío eres bienvenido. Te dan una casa gratis, te dan educación gratis, te pagan un salario determinado. Venid a vivir vuestro sueño aquí mismo, en esta Tierra Santa. Pero al parecer, algunos de los que llegaron hasta la llamada Tierra Santa en la tierra palestina ocupada, se quedaron atónitos al saber que los habían traído para ser asesinados o para cometer genocidio. Muchos de ellos se negaron a participar en eso y muchos regresaron a sus países de origen. Si miráis los vuelos y las reservas, ya no encontraréis ninguna reserva que vaya desde Ben Gurión a Estados Unidos o al Reino Unido, porque está todo lleno. La gente se está yendo y ahora los que quedan allí o bien creen de verdad que son justos y que deben eliminar a todos los bebés palestinos que hayan existido en la tierra palestina, después de eso, incluidos los bebés libaneses, o bien lo hacen porque no tienen otro lugar en este momento al que ir, ya que la posibilidad de que se vayan no es aplicable, o bien son parte de los llamados Haredim, que son los jaredíes que no participan en la batalla, por así decirlo. Eso hasta hace unos meses, pues esta situación cambió y ahora el régimen israelí quiere que esos estudiantes jaredíes también participen en el ejército. Por tanto, no es de extrañar que procedan de todo el mundo. De hecho, está documentado. Se ha documentado que el primer viaje que se hizo a la Palestina ocupada a principios de los años 20 y 30 del siglo pasado procedía tanto de Europa del Este como de Europa Occidental. Y hay muchos documentos que pueden demostrarlo, proporcionados por las autoridades palestinas de la época y que se encuentran en muchos archivos del mundo árabe y occidental por igual. No, indeed. Y por supuesto, lo que estamos viendo es que, ya sabes, la gente de estos países va y participa en el genocidio, vuelven y son recibidos con los brazos abiertos. Es absolutamente increíble, en verdad. Pero, David, cuéntanos algo sobre este grupo, Or Torah Stone. Entonces, es una organización con base en los Estados Unidos
establecida en Nueva York, y luego el tipo que se sienta allí es un colono que abre todas estas yeshivot, principalmente en territorio ocupado en Cisjordania, donde están entrenando a jóvenes reclutas, algunos de ellos de fuera de Israel, en Torá y todo ese tipo de cosas. Pero lo fundamental es que establecen este tipo específico de yeshivot, y cuando Marwa estaba hablando conmigo sobre los Haredim, las yeshivot que establecen son las llamadas yeshivot Hesder, que incorporan 1 año y medio de servicio en las fuerzas de ocupación, así que aprenden Torá y se comprometen con los valores religiosos con los que se supone que deben comprometerse, pero también pueden salir los fines de semana a matar palestinos, y eso es lo clave, es la transformación de estos individuos religiosos en entrenamiento y en asesinos con las fuerzas de ocupación israelí, las llamadas FDI. Sí, de hecho. Marwa, quiero decir, hay muchas de estas yeshivot de las que se hablan. Son una especie de escuelas de formación religiosa en tierras robadas o incluso ocupadas. Sí, lo son. Y también están en bases militares y se encuentran de una manera muy sistemática, donde, como David te decía, reciben algún tipo de programa, un programa extenso, donde aprenden la Torá y son reclutados y alistados en el ejército israelí al mismo tiempo. Justo en agosto, el ministro de Guerra decidió que aceptaba que se establecieran 7 nuevas de estas yeshivot en áreas donde hay asentamientos ilegales, no solo en áreas que supuestamente son parte del régimen israelí. No, y también en Cisjordania. Están erigiendo esas yeshivot en toda la tierra robada ilegalmente, ya sea que esté aprobada por la ONU o no. Sigue siendo tierra robada ilegalmente de Palestina y se están asegurando de que estos supuestos estudiantes participen en amplios ejercicios militares. Ejercicios militares para prepararlos para la batalla. En julio, una de las yeshivot estaba de luto por el primer estudiante que estudiaba la Torá y participaba en ejercicios militares y que había muerto en Gaza mientras cometía genocidio junto con sus compañeros soldados. Así que las construyen en sitios militares. Les dan la ideología del sionismo y luego los dispersan para matar a más palestinos y luego los celebran como héroes que están tratando de librar al mundo del ego palestino. Así es. Marwa se está saliendo con la suya con impunidad. Pero, David, quiero decir, seguramente el gobierno británico está al tanto de estos vínculos entre la capellanía judía universitaria y el genocidio, ¿no? Bueno, hay una especie de negación consciente, ¿no? Dirán, bueno, esto es solo una organización creada para velar por el bienestar de los estudiantes judíos. No teníamos ni idea de que esto fuera en realidad una contribución al genocidio. Es más o menos lo mismo que están haciendo en relación con los vuelos espía, el entrenamiento de las fuerzas de ocupación en bases militares británicas, el uso de las bases militares británicas en Chipre para espiar y para la CIA, y de hecho, para ayudar a los israelíes. Así que es una especie de negación, de no negación, y pretenderán que realmente no lo sabían. Pero en realidad, para ser justos, nadie más en este país, en el Reino Unido, ha informado de esto en absoluto. No ha aparecido en ningún lado en la prensa. De hecho, Marwa, antes de pasar al siguiente informe, ¿cuál es su evaluación del papel británico en el genocidio? Bueno, el papel de complicidad obviamente hay, porque tienen una gran participación tanto en la financiación como en el suministro de armas a la entidad sionista mientras se está cometiendo genocidio contra los palestinos. Se niegan a dejar de vender armas, incluso a dar armas gratis, a expensas del dinero de los contribuyentes británicos para que la entidad sionista continúe con este genocidio. Porque, quiero decir, cualquier persona sensata puede saber sin duda que si dejas de armar a un partido, ese partido no tendrá ninguna herramienta para cometer genocidio, o al menos crímenes de guerra. Pero continuar con este tipo de regalos gratuitos, por así decirlo, para la entidad sionista y darles luz verde y permitirles en la ONU seguir jugando con el derecho internacional y básicamente destrozando el derecho internacional, como hemos visto durante el año pasado, y también no permitir que se apruebe un acuerdo de alto el fuego o una resolución de alto el fuego, eso también es complicidad con el genocidio. Y también existe la complicidad
complicidad con el genocidio cuando se trata de los medios de comunicación, cuando se permite que los medios tradicionales, tal vez se presione a los medios tradicionales para que actúen como una herramienta para crear pretextos para este genocidio y afirmar que es un derecho de Israel a defenderse mientras quema a personas vivas. En tiendas de campaña dentro de los hospitales, eso también es complicidad con el genocidio. Absolutamente, bien. Quiero decir, creo que su argumento sobre el papel de los medios de comunicación es muy acertado y, de hecho, Julian Assange se refirió a los piratas informáticos de los medios corporativos como criminales de guerra, porque, ya sabe, crean, por así decirlo, un permiso para apoyar la participación del gobierno en varias guerras en todo el mundo. Pero nuestro próximo informe revela los vínculos de la capellanía judía universitaria con los asentamientos ilegales y, de hecho, con las fuerzas de ocupación sionistas. And indeed the Zionist occupation forces. Se encontrarán en las redes sociales impactantes publicaciones antipalestinas e islamófobas. Las publicaciones, en su mayoría realizadas por Sonia Pariente, incluían su opinión de que las vidas israelíes eran más valiosas que las de los palestinos. Se referían a las mujeres palestinas que llevaban bolsas negras y a los árabes de la oscuridad. Después del 7 de octubre de 2023, no hago distinción entre Hamas y los llamados palestinos, escribió y continuó diciendo que durante los próximos 10 a 20 años, el pueblo palestino pagará la factura que Hamas fijó hoy, y esta factura se pagará con sangre. Bajo la presión de los grupos pro-palestinos, la UJC los despidió y eliminó su página de perfil en Internet. La UJC opera como una organización benéfica en el Reino Unido. Proporciona capellanes judíos a universidades de todo el país. Nuestras investigaciones revelan que muchos tienen una conexión directa con los asentamientos ilegales y las fuerzas de ocupación. Actualmente hay 17 personas designadas en el Reino Unido, 6 parejas y 5 individuos. De estos, en Bristol, Asaf y Atara Forges vendrán de Israel. Ambos se formaron en el Instituto Strauss Amiet de Or Torah Stone. Se trata del bloque de asentamientos de Gush Etzion, dirigido por una organización abiertamente genocida. El capellán de Glasgow y Edimburgo, Eliran, se formó en Robert M. Benen Mashanaim Yeshiva Hesder. La yeshiva también está dirigida por Or Torah Stone e incluyó el servicio en las fuerzas de ocupación. Su esposa, Ayala Shabo, es del asentamiento ilegal de Efrat y asistió al Shalem College, un territorio no ocupado. El capellán de Nottingham, Uri Yadvir, asistió a 2 yeshivot Esder durante un total de 6 años. Ambas estaban en asentamientos ilegales. Las yeshivot Esder es un programa israelí que combina los estudios de la Torah y el servicio en las fuerzas de ocupación. El rabino Fischel Cohen en Birmingham es parte de la secta genocida Javad, que cree que está justificado matar a niños palestinos. No es sorprendente que la UJC esté financiada por una serie de sionistas genocidas de línea dura, como el estafador convicto y fundador del Fideicomiso de Seguridad Comunitaria Gerald Ronson, el promotor inmobiliario David Dangor, cuyo dinero se canaliza a través de la fundación ETS. También dona a la islamófoba Henry Jackson Society, a la familia Wolfson, propietaria del minorista. A continuación, la familia ha donado a think tanks islamófobos, incluido Policy Exchange, y a la Fundación Jerusalén, que está directamente involucrada en la limpieza étnica en Palestina. La Capellanía Judía Universitaria es una organización benéfica, y estas conexiones deben plantear preguntas sobre su capacidad para proporcionar un beneficio público, tal y como lo exige la ley. David, los capellanes sustitutos de la Universidad de Leeds eran tan malos como los anteriores, ¿no? Bueno, lo hicieron, y esto es algo extraordinario. Quiero decir, los enviaron y ni siquiera tuvieron tiempo de reemplazar los nombres de los antiguos en su perfil de Facebook, pero los siguientes fueron despedidos. Ni siquiera habían aparecido en el perfil de Facebook, y los habían despedido. Los despidieron tan rápidamente, pero fue algo extraordinario. Y por supuesto, la capellanía de la universidad intervino e hizo esto. Y por supuesto recibieron elogios masivos del Jewish Chronicle por hacerlo. Pero esto es una indicación de que saben lo que están haciendo. Pero lo que están tratando de hacer es limitar el daño a solo un par de manzanas podridas que eran un poco antipalestinas. Pero no.
por supuesto. Como hemos demostrado en la película, quiero decir, hay muchas conexiones con estas instituciones realmente horribles que están traficando con niños que de otra manera serían ortodoxos y tenderían hacia el antisionismo para las máquinas de matar. Sí, en efecto. Marwa, ¿qué opinas de esta historia sobre racistas viciosos que fueron designados para velar por el bienestar de los estudiantes judíos? Es normal. Para ser honestos, esto también es algo que se está criticando en público debido al genocidio que se está produciendo en Palestina. Pero en los últimos 75 años, es decir, lo han estado haciendo en todo el mundo en instituciones que supuestamente son jerárquicas, instituciones que se ocupan de las comunidades judías que están directamente vinculadas a los asentamientos ilegales ocupados en la Palestina ocupada. Lo han estado haciendo incluso antes de 75 años de poner un pie en la Palestina ocupada. Así que esto es normal, pero esto ha salido en los medios y se ha convertido en algo a tener en cuenta cuando se habla de la reputación de las universidades, especialmente en Occidente, debido a las escenas horribles que la gente ha estado viendo durante el año pasado. Solo por eso, no porque a la gente le importe realmente, porque la gente está horrorizada por lo que ha estado viendo durante el año pasado. No pueden soportar ver esas personas en sus propias universidades o en sus propios países diciendo eso en público sin ser criticados o sin pagar el precio de este tipo de comportamiento repugnante. Pero créanme, si esto llega a un alto el fuego, si el genocidio se detiene hoy y si todos los medios dejan de informar sobre la tragedia que se desarrolla en Palestina y en el sur del Líbano, estoy bastante segura de que los principales medios de comunicación occidentales tienen la capacidad de hacer que la gente olvide y todavía podríamos estar viendo ese comportamiento repugnante volver a salir a la luz en las universidades del Reino Unido sin que nadie los detenga. Bueno, tenemos que asegurarnos de que esto no suceda, o al menos que lo hagan lo mejor que puedan para garantizarlo. De todos modos, David, mencionaste las Yeshivot Hetzar en el segmento anterior. ¿Qué son? En esencia, las Yeshivot Hesder son un medio para reclutar a judíos ultraortodoxos jaredíes, que por lo demás son religiosos, para las fuerzas israelíes, porque la mayoría de las sectas jaredíes comenzaron siendo antisionistas. Algunas de ellas han hecho las paces con el sionismo, pero muchas de ellas no permitían que los jóvenes fueran reclutados por las fuerzas de ocupación, y este es un mecanismo para hacerlo. Se les permite ir a estudiar la Torá, pero al mismo tiempo se entrenan en las fuerzas de ocupación, y eso permite al régimen sionista reclutar a muchos más individuos para participar en el genocidio en Gaza. Necesitan gente desesperadamente. Por eso tienen gente de fuera, así como gente que es religiosa y que de otro modo se opondría al servicio militar. Así que es un mecanismo para acabar con la tradicional reticencia jaredí a participar en el genocidio uniéndose a las fuerzas de ocupación. Merwa, ¿qué cree usted que deberían hacer las universidades con estos extremistas que han sido nombrados por la UJC? ¿Puede repetirme la pregunta, por favor? Sí. ¿Qué crees que debería hacer la universidad con estos extremistas que han sido nombrados por la UJC? Bueno, voy a hablar de esto y te voy a dar un ejemplo de lo que podrían hacer. Por ejemplo, digamos que quiero estudiar en una de las universidades más prestigiosas del Reino Unido. El nivel de investigación que empezarán a hacer, ya sea en mis redes sociales o en otros lugares, en sitios de redes sociales o sitios web, sería más de lo que jamás te imaginarías. Quiero decir, si quisiera solicitar una visa para ir al Reino Unido, y ya lo he hecho 2 veces, visité el Reino Unido 2 veces, no tengo pensado hacerlo de nuevo, pero la cantidad de papeleo e investigaciones que pasan por la vida personal y las preferencias personales de una persona solo para poner un pie en el Reino Unido es más de lo que jamás te puedas imaginar. Así que al menos podrían investigar a esas personas antes de darles puestos tan importantes en universidades tan prestigiosas y de alto nivel. Simplemente pregunte quién es su gente, busque en sus redes sociales, sepa si son islamófobos o si están llamando al genocidio o si son parte de esos cultos fanáticos sionistas y luego decida si les da o no el lugar. Sí, quiero decir, sería una decisión sensata y de sentido común, ¿no crees, Marwa? Por supuesto. David, ¿qué crees que debería pasar con la capellanía judía universitaria? Quiero decir, ¿es posible reformarla?
Bueno, la UJC está tratando de presentarse como si estuviera engañada por el hecho de que tienen a estos racistas masivos designados para la universidad, pero con el resto de los designados ocurre lo mismo, y la razón de eso es que designan deliberadamente a estas personas, designan deliberadamente a quienes son racistas. Se esfuerzan por permitir que solo las personas que se adhieran al sionismo sean contratadas por ellos. Son parte del Consejo de Liderazgo Judío, parte de la Junta de Diputados. Son en sí mismos una organización sionista, por lo que no se puede reformar. Ha estado trayendo a estas personas que son educadas y se establecieron en asentamientos ocupados ilegalmente, y por lo tanto lo que necesita suceder no es cerrarla. Necesita ser cerrada por la Comisión de Beneficencia. No está proporcionando un beneficio público, está proporcionando un perjuicio público al permitir que las personas que han estado involucradas en el genocidio sean responsables del bienestar de los estudiantes judíos. Sí, bueno, Marwa, quiero decir en unos 30 segundos porque eso es todo lo que nos queda, entonces muy brevemente. Quiero decir, estas yeshivot que están en tierras robadas son efectivamente bases de entrenamiento militar, ¿no es así? Que parece ser a lo que tanto tú como David parecen estar aludiendo. Bueno, dadas las novedades que se están produciendo esta semana en el Líbano, creo que deberían recoger sus cosas y marcharse, porque hay algunos drones que podrían alcanzarlos, porque han estado atacando a la gente equivocada durante el último año y también han estado atacando a mi gente. Así que, en primer lugar, deberían tener cuidado con el tipo de dron que les cae encima, porque la resistencia está activa. En segundo lugar, creo que la comunidad internacional tiene la responsabilidad de asegurarse de que se detenga la expansión de los asentamientos, de que se detengan esas yeshivot, no se les permita construirlas en tierras robadas, no se les permita impartir adoctrinamiento sobre comportamientos genocidas. Se les debe detener con el derecho internacional. Existe una gran posibilidad de que, si no se detiene, el genocidio se extienda al Líbano. Esperemos que ese mensaje llegue, que llegue bien. Bueno, Marwa, tenemos que despedirnos ya que llegamos al final de nuestro programa. Muchas gracias tanto a ti como a nuestro experto residente, el profesor David Miller, por estar aquí. Y gracias a ustedes por sintonizarnos. Les recuerdo que pueden seguir el programa en Facebook, Twitter y Telegram, donde publicamos clips y actualizaciones periódicas. Y por supuesto, todo nuestro catálogo anterior también está disponible en Rumble. Y si quieres ver a gente mejor informada sobre la realidad de la guerra global de la entidad sionista contra la solidaridad con el pueblo de Palestina ilegalmente ocupado, simplemente compartan nuestro contenido en sus plataformas de redes sociales. Así que hasta la próxima vez. Espero que nos acompañe de nuevo en Palestina Desclasificada. Adiós. This is Chris Williamson saying bye for now.